A partir de hoy, 105,000 usuarios que usan el tren ligero diariamente podrán realizar el recorrido completo de Tasqueña a Xochimilco, después de 6 meses de obras en el tramo Tasqueña-Estadio Azteca. Así lo verificó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al realizar un recorrido por el tramo rehabilitado a lo largo de 10 estaciones, las cuales cuentan con una nueva vía, balastros, durmientes y un tren rehabilitado con una inversión total de 310 millones de pesos. Con la rehabilitación, cada tren puede alcanzar los 60 km/h, pasarán cada 3 minutos y se reduce el tiempo de trayecto hasta en 30 minutos. Pero al aumentar la velocidad aumenta la capacidad y entonces ya el tener trenes más largos o no ya sería una evaluación de acuerdo al presupuesto de la ciudad. La vía que daba servicio en el tren ligero tenía más de 100 años de antigüedad, por lo que con la falta de mantenimiento el servicio se fue haciendo lento. El paso de trenes era hasta de 10 minutos de intervalo, lo que causaba aglomeración de usuarios en cada estación. Pero la renovación del tren ligero no quedará ahí. A principios de marzo se lanzará la licitación para la segunda etapa que se rehabilitará de la estación Estadio Azteca a Xochimilco. Las obras se estiman iniciar en Semana Santa y tener el tren ligero rehabilitado en su totalidad en diciembre próximo. Además, se planea la renovación de trenes. Estamos pensando dos cosas: rehabilitación integral de algunos de esos trenes y eventualmente la compra de por lo menos 5 trenes más. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.